Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, amigos que a través de estos medios están escuchando la palabra de Dios. Hoy, como estamos siempre compartiendo los salmos junto a mi hermano Franklin, a través de esta serie de salmos que venimos compartiendo, o estamos yendo a través de todos los salmos, porque queremos al mismo tiempo de llevar la palabra, la enseñanza, educar. Al educar a cada uno nos enseña la palabra cómo nosotros tenemos que comportarnos y qué es lo que piensa o qué nos enseña la palabra acerca de nosotros y nosotros cómo podemos vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso llevamos esta serie de mensajes y esta serie de salmos en las cuales venimos compartiendo, y hoy nos corresponde el Salmo 53, que nos habla de la insensatez y la maldad de los hombres. Pero vamos a iniciar este salmo o este estudio con una palabra de oración, de agradecimiento a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por permitirnos compartir tu palabra. Gracias porque eres tú quien hasta aquí nos has guardado, nos has ayudado, nos has sostenido. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe y nos dirige día a día, nos enseñe, nos muestre tu palabra, tu consejo, todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta tarde. Padre, para cada hermano, cada amigo, Señor, que escucha tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y en Él te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. El Salmo 53 nos habla de la insensatez y la maldad de los hombres. Es interesante ver que en muchos de los salmos tienen un enfoque diferente. En algunos tiene la fortaleza de Dios, la ayuda de Dios, en otros tiene la gracia de Dios, la misericordia que es para siempre y se enfoca. En algunos otros habla del contraste de la misericordia y del amor, de la misericordia de Dios y la maldad del hombre. Pero en esta ocasión se enfoca, excepto el último versículo que vamos a estar leyendo, el versículo 6, se enfoca más en lo que es la identidad de lo que es el ser humano, o es sin Dios. Y por eso el versículo 1 que nos enseña y nos dice el necio en su corazón. Lo primero que nos muestra es que dice el que es necio, y por eso la necedad nos lleva al endurecimiento de un corazón. Por eso lo dice el necio en su corazón, no hay Dios. La persona necia, déjeme explicarle que hay diferentes tipos de puede haber diferentes tipos de necios. Está el necio aguerrido, que es necio porque quiere ser necio. Está el necio que es consciente de la necedad. Está el necio inconsciente. Pero al final todo es necedad. Está aquel que sabiendo que no tiene que hacerlo, pero es necio y lo hace. Está aquel que no sabe y lo hace también. Pero al final todo es necedad, porque la necedad, como dice el salmista, dice el necio en su corazón. Y cuando hay un corazón necio, hermano, no hay quien lo haga cambiar de parecer, a menos que el Señor lo transforme, lo cambie su vida. Por eso dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es interesante que cuando el salmista escribe este salmo, se está refiriendo no solamente a los necios y a las demás personas que no conocen a Cristo, sino también al pueblo de Dios, aquel que experimentó la gracia de Dios, aquel que vio el poder de Dios. Y por eso dice el necio consciente, el necio que sabe que ha escuchado del poder de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso es necio, porque todo lo que hay alrededor proclama la grandeza de Dios y proclama que existe un creador y que hay un Dios. Por naturaleza, dice el salmista, la naturaleza proclama su gloria. Nosotros sabemos y por la naturaleza vemos que existe un Dios, que existe un creador. Los árboles, los peces, los animales, los pájaros, las aves, por toda la creación, por el sol, por el orden cronológico que lleva este mundo, nosotros nos damos cuenta de que todo lleva un orden, todo.
Y eso, para que todo lleve un orden, indudablemente hay un creador. Los científicos o algunos que no creen, que tienen su corazón necio, dicen que hay una mente que indudablemente hizo este orden, pero nunca reconocen que es Dios. Pero toda la creación es solamente el que es necio en su corazón, no reconoce que hay un Dios, solamente. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y esto nos habla de la humanidad, no solamente de los tiempos de los reyes, no solamente en el pueblo de Israel, sino a través de todas las generaciones, de toda la creación. Esto nos dice, y se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Y cuando nosotros vemos hoy en día a las enseñanzas y ordenanzas de nuestro Dios, el mundo le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Por eso, ¿cómo nosotros queremos caminar con Dios? ¿Cómo nosotros sabemos que es malo? ¿Cómo nosotros sabemos que es bueno? La palabra de Dios, que es la que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí es donde nosotros podemos seguir al Señor, ya que nos enseña lo que es bueno, o también, si somos necios, seguir lo que es malo. Porque hay muchos que conocen lo que tienen que hacer, pero deciden ser necios y siguen el camino incorrecto. El versículo 2 dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y esto es bien interesante. Dice que Dios, claro, nos está enseñando y nos está ilustrando una forma de que Dios mira desde los cielos, pero Dios es omnisciente, omnipresente, Él está en todos lados, pero nos muestra para que nosotros podamos entenderlo. Nos dice que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y por decisión propia, por voluntad propia, indudablemente ningún ser humano se inclina a lo bueno. Es Dios quien nos tiene que ayudar para poder inclinarnos hacia Él, para poder seguirle a Él. Pero por voluntad del ser humano mismo, Dios nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso cuando dice, uniendo el versículo 2 al 3, dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Algún entendido, algún temeroso que buscara a Dios. Y dice el versículo 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Claro, este salmo tiene versículos o aspectos proféticos que se cumplieron en el Nuevo Testamento, similar a lo que este salmo es muy similar al Salmo 14, por excepciones de algunas palabras, y el salmo tiene un versículo más, el Salmo 14, pero es bien similar y tiene algunas referencias proféticas. Por eso cuando nos dice el Señor se inclinó para ver si había algún entendido, alguno que reconociera, y no había ninguno. Por eso dice el versículo 3, cada uno se había vuelto atrás y todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Por eso cuando Dios dice que el hombre sin Dios es inclinado al mal, no importa lo que nosotros digamos. Si Dios lo dice, el hombre sin Dios está inclinado al mal, está inclinado a apartarse de Dios. Aunque nosotros digamos, oh, el hombre es bueno, el hombre es esto. No, sin Dios el hombre, si no fuera por la misericordia de Dios, el hombre se inclina a hacer lo malo. De una o de otra forma, dice la palabra, no hay un hombre que no peque, que no cometa pecado, que no viva en pecado fuera de Dios. No existe. Porque sin Dios no podemos agradarle. No hay forma. Por eso nos inclinamos al pecado, nos inclinamos a lo que es malo. Por eso dice el versículo 4. Y esta es una pregunta retórica, una pregunta
bien interesante que nos dice: no tiene conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Esta pregunta que está haciendo y le está diciendo: no tienen conocimiento, no saben lo que están haciendo, no saben la maldad que están haciendo, no saben lo que están haciendo, y les está haciendo una pregunta. Claro que saben lo que están haciendo. El único problema en esto es que el pecado ciega, el pecado vuelve a las personas irracionales en ocasiones. El pecado los lleva hace lo que quiere, los lleva como a donde ellos van, a donde el pecado los dirige, hacia ahí van. Por eso el pecado controla la vida de las personas. Cuando comienzan a pecar, los destruye. Por eso dicen: ¿no saben ellos? Claro que saben. Claro que toda persona que comete pecado, directo o indirectamente, sabe que es pecado y se da cuenta que es pecado. No podemos decir: oh, yo no sabía. Sabe, todo ser humano sabe que es pecado, pero el problema es que el ser humano al pecado lo vuelve bueno y lo bueno lo vuelve malo. Por eso ese es el problema de no tener a Cristo y no identificar lo que es bueno y lo que es malo. Pero conociendo a Cristo, la persona sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de la palabra de Dios. Fuera de Dios, el ser humano se inclina a lo que es el pecado. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo puedo decir eso yo? ¿Cómo podemos nosotros decir eso? Porque Dios lo dice, porque su palabra nos lo enseña. Por eso dice el versículo 5: allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Y esto, hermanos y amigos, estar con Dios es una cosa, pero ser desechado es otra cosa. Es bien interesante entender que estamos en el tiempo de la gracia, y el tiempo de la gracia nos ha sostenido la gracia de Dios. Estamos en un tiempo de gracia, precisamente, valga la redundancia, gracias a Cristo Jesús. Estamos bajo la gracia de Dios, que nos cubre, que nos protege, y que siempre está la esperanza llamándonos, hablando en nuestras vidas, para que no sigamos por ese camino de pecado, para que no sigamos por ese camino de maldad, porque precisamente Dios quiere extender su gracia, sacarnos de ese pecado, poder iluminarnos, podernos hacer ver lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios, y el camino que Él quiere que nosotros sigamos. Por eso nosotros, entendiendo la palabra de Dios, y si aún no la entendemos, o por alguna razón no hemos aceptado a Cristo, es precisamente porque hacemos estos estudios, para poder entender el consejo de Dios y lo que Dios quiere, que es gracias a Cristo Jesús que usted y yo podemos tener vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino caminar en santidad, y ya no en pecado, ya no ser necios. Porque, hermanos, a veces tenemos el conocimiento, pero seguimos siendo necios. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero seguimos siendo necios. Y eso está un poco peor, porque ya conocemos a Cristo. Pero, hermanos, por eso tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, la ayuda del Espíritu Santo, para que nos guíe en todo momento. Por eso el salmista concluye con este versículo 6 acerca de el volverse a Dios y lo que es volverse a Dios. Aunque en todas las generaciones, y especialmente con el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta que fue a la cautividad una vez más, y después fue restaurado nuevamente, este versículo aplica bien a ellos, pero también a aquellos que han caído nuevamente en esclavitud, aquellos que han caído nuevamente en pecado, y que Dios quiere levantarlos y restaurarlos, porque ese es el propósito de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos lleguen a la vida eterna. Y no ser necio,
Porque el necio, hermano, nunca llega, nunca termina bien, termina mal. Por eso dice el versículo 6, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es interesante que Dios sacó a Israel de Egipto, de la cautividad, de la esclavitud. También lo sacó en ese tiempo de Babilonia, en unos siglos después, una vez que el pueblo de Israel se había apartado, y Dios nuevamente extendió su gracia y su misericordia y los volvió nuevamente a restaurar este pueblo de Israel. Pero hermanos, eso era con el pueblo de Israel. Ahora con nosotros. Solo el necio no reconoce la ayuda de Dios. Pero la necedad, el pecado, es el que nos hace ignorar la ayuda de Dios, el consejo de Dios. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, ayúdanos, ayúdame a no ser necio, ayúdame a no ignorar tu palabra, ayúdame a no negarte, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a caminar en tus enseñanzas, tus mandamientos, tus propósitos en mi vida. Y por eso, hermano, es interesante entender o saber que estos salmos nos enseñan para que nosotros nos volvamos, y que Dios está hablando cada día en nuestras vidas, que si seguimos en la necedad, el camino es de destrucción, pero si estamos en obediencia, el camino es de bendición. A pesar de todos los retos que hay en el camino del Señor, es de bendición, porque hay muchas cosas que aprendemos en el camino del Señor, y sobre todo a través de la palabra de Dios. Pero por eso nos dice el versículo 6, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Claro, salió, y su nombre es Jesucristo. Por eso dice, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y ahora su iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel cayó en esclavitud, Dios lo levantó. Ahora, cuando la iglesia, cuando usted y yo caemos en pecado, es esclavitud. Pero reconocemos que sí hay un Dios, que hay un Dios que nos sana, que nos restaura. Hermanos, Él nos ayuda y nos levanta. Por eso, en esta tarde, yo quiero hacer una oración con usted. Si se encuentra en esclavitud, si se encuentra en pecado, si se encuentra atrapado ahí, hay alguien que lo puede libertar. Amigo, hay alguien que le puede dar vida eterna en esta tarde, y su nombre es Cristo Jesús. Por eso, si usted quiere tener vida eterna, quiere reconocer a Cristo como su Salvador, si usted, hermano, quiere ser levantado nuevamente, ser libertado en Cristo Jesús y no vivir en la necedad, porque esa es la insensatez y la maldad de los hombres, dice el Salmo. Pero un corazón que reconoce es restaurado, transformado y cambiado. Y si usted lo quiere hacer en este momento, yo le invito a que repita estas palabras conmigo. Vamos a hacer esta doble oración para aquel que quiere aceptar a Cristo y para aquel que quiere fuerza, levantarse en estos momentos de lucha, de situaciones que esté pasando. Incline su rostro un momento ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta tarde por permitirme compartir esta palabra. Pero ruego, Señor, por cada uno de los amigos que han estado escuchando este mensaje, que aún no te conocen, Señor. Seas tú obrando en su vida, en sus corazones, ayudándoles, levantándoles, Señor, dándoles vida eterna a sus vidas, Dios. Quiero hacer esta oración por ti si aún no has aceptado a Cristo, y repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador, que he pecado contra ti, pero también reconozco que de ti viene la salvación, que solamente tú puedes salvarme, que tú has dado tu vida por mí. Y Señor, yo te pido que vengas a mi corazón y a mi vida y reines, Señor, en mí. Dios, en el nombre de Cristo Jesús te acepto como mi único y gran Salvador. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Mira, Señor, si hay alguna esclavitud, Dios. Señor, hay tanta esclavitud que el enemigo trae a la vida de las personas, pero ninguna como la necedad, Señor. La necedad de no querer escuchar, la necedad de no entender, Señor, la necedad de mantenerse en el pecado, Dios. Y rompe, te pido, Señor, que rompas toda cadena, toda esclavitud de necedad, Padre, en su vida, en sus corazones, Señor, por aquellos que están pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, Señor, para que tú les levantes y les des nueva fuerza y les fortalezcas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mira las batallas, las luchas, Señor, los problemas que están enfrentando, las enfermedades. Dios, sabemos que tú eres nuestro ayudador y que de ti viene nuestra ayuda y nuestra fuerza. Ayúdanos cada día, Señor, y no nos permitas caer en necedad, Señor. Padre, porque sin ti nada somos y todo te lo debemos a ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, la gloria y la honra te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos compartir este salmo con ustedes, y así que el Señor les bendiga, derrame de su gracia y de sus bendiciones cada día sobre su vida. El Señor les bendiga. Gloria a Dios.